gracias. Gracias por darse la oportunidad de poder llegar a la casa de Dios. Le damos la bienvenida y continuamos, hermanos, con nuestro estudio, nuestra predicación, nuestro sermón, como usted le quiera poner, de Efesios. Y hoy miraremos, hermanos, lo que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Siempre el Señor tiene algo diferente. Siempre tiene algo nuevo en su palabra. Y dice su palabra, hermanos, que son nuevas sus misericordias cada mañana. Dice que son nuevas sus misericordias cada mañana, hermanos. Entonces le damos la gloria a Dios por eso. Hermanos, quiero empezar con esta pregunta. Les voy a pedir que pongan la atención máxima, hermanos, si no, no van a entender el mensaje. Quiero empezar con esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué es la consagración a Dios? ¿Quién sabe qué es la consagración a Dios? ¿Alguien que pueda saber qué es la consagración a Dios? Tiene que entregar, tiene que tener fidelidad completamente su vida por completo a Dios. Su vida a Dios. Voy a empezar con esto. El nacimiento de un niño, hermanos, es un evento que a todos nos emociona, y mayormente a los padres. El nacimiento de un niño, hermanos, de un nuevo bebé, es algo que nos emociona y nos hace felices a muchos. Y todos sabemos, hermanos, que es el principio de una vida. Pero jamás podemos decir o jamás diríamos que es el final o es una conclusión de una vida. No podemos decir cuando un niño nace, hermanos, ay, qué bonito está el niño, y es la conclusión de ese niño. Para nada podemos decirlo. Nosotros, hermanos, al ser salvos y nacer de nuevo con la vida de Dios, es ciertamente algo maravilloso y de gran gozo. Es más, muchos decimos, porque la palabra de Dios lo dice, hermanos, que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Muchos decimos, hay fiesta en el cielo porque se arrepintió un pecador. Pero es lo que dice la palabra del Señor. Si usted va a Lucas 15:7, ahí claramente dice, hermanos, que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Sin embargo, hermanos, como el nacimiento de un niño y el nacimiento de una nueva persona en Cristo, o que termina de aceptar a Cristo en su corazón, no concluye con decir yo ya soy salvo. No concluye con decir yo ya acepté a Cristo. Jóvenes, adultos, pongan atención a esta predicación. Usted, cuando aceptó a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador de su vida, no terminó ahí. Yo ya soy salvo, y como yo ya soy salvo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Cuando un niño nace, cuando un niño viene al mundo, no puede decirle, el niño nació y el niño puede hacer su vida. No, hermanos, es el principio de una vida. Es tan solo el comienzo, escúchelo bien, es tan solo el comienzo de nuestra regeneración, de nuestro recorrido espiritual, y de igual manera es que el bebé que nació crezca y se desarrolle. Es necesario, hermanos, que nosotros, los cristianos, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, vayamos avanzando paso a paso. Después de ser regenerados, la próxima
etapa en nuestro largo recorrido, porque es un largo recorrido que tenemos, una vida totalmente que viene adelante, un recorrido, hermanos, donde va a haber muchos tropiezos, donde va a haber muchas caídas, así como un bebé cuando nace y empieza a gatear y empieza a caminar y se cae una y otra vez. Tiene que avanzar y seguir avanzando para un día caminar perfectamente. Es lo mismo con un cristiano que se arrepiente y acepta a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Tiene que ir paso a paso para un día caminar verdaderamente con Dios y empezar a glorificar a nuestro Señor. Esa es la gran diferencia que muchos de nosotros no hemos entendido, hermano. Después de ser regenerados, viene otra etapa en nuestro recorrido, en nuestro caminar espiritual, hermanos, de toda la vida. No es simplemente aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y después, pues yo ya soy salvo y el Señor me va a salvar y el Señor va a hacer de mí lo que Él quiera. No, hermanos, empieza algo dentro de nosotros. El Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que nos empuja a que nosotros nos congreguemos. Es el que nos empuja, hermanos, a que nosotros tengamos una comunión con el Señor. El Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que nos lleva a que leamos la palabra del Señor. El Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que nos lleva a que tengamos una comunión, estar unánimes, estar en un lugar congregándonos para juntos glorificar a nuestro Señor. Son etapas en las cuales debemos de ir experimentando, hermanos, cada uno de nosotros. Es un caminar de toda la vida, hermanos. Es presentarnos, escúchelo bien, hermanos, después de ser regenerados, después de empezar a caminar nuestro largo camino espiritual de toda la vida, es que nosotros nos presentemos, es que nosotros nos ofrezcamos o que nos ofrecemos al Señor, a lo cual es para consagrarnos solamente a Él. Amén. Esa es la consagración, hermanos, a Dios. Que en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, en nuestro diario seguir avanzando paso a paso, hermanos, vamos a encontrar miles de obstáculos en nuestra vida espiritual. Que no sabemos orar o que no sabemos cómo dirigirnos hacia Dios, lo vamos a experimentar. Que no sabemos cómo hablarle a la gente de Dios, lo vamos a experimentar. Que vamos a ser rechazados, lo vamos a experimentar. Que vamos a caer y que porque el hermano me hizo mal la cara, yo ya no voy a ir a la iglesia, yo no quiero saber de la iglesia y ya no quiero saber nada de Dios. El día de mañana el Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que nos va a empujar a volver a buscar el alimento espiritual que necesitamos cada uno de nosotros. Eso es consagración al Dios. Consagrarnos a Dios. Pero aquí, hermanos, es donde muchos no queremos, donde muchos no nos gusta esta etapa. Nos gusta a muchos de nosotros tener la salvación y que seamos salvos, pero ofrecernos, como dice la palabra, en sacrificio, en olor fragante a Dios, no nos gusta. No queremos sacrificarnos por Cristo. Y empezamos a decir, escúchelo bien, hermanos. Empezamos a decir, ¿usted cree, pastor, que yo voy a perder mi juventud? Jóvenes, ¿usted cree, pastor, que yo voy a perder mi juventud en una iglesia? Y lo digo, hermanos, porque muchos me lo han dicho. Porque he escuchado a muchos jóvenes que ya no quieren llegar a la iglesia. Oh, es que es pura iglesia, que el pastor ya me enfada, que no me vista así, que me vista decentemente, que glorifique a Dios, que camine como una hija de Dios. Yo mejor ya no voy a la iglesia. Y ya no vienen los jóvenes a la iglesia. Y los papás se los permitimos que no vengan a la iglesia. Y los papás somos responsables, hermanos. Mientras nuestro hijo, nuestra hija vive en la casa, somos responsables de cómo se están comportando y cómo se están vistiendo y qué es lo que están haciendo nuestros hijos.
porque aún están dentro de nuestro hogar, aún nos pertenecen. Nosotros somos los responsables, como las gallinas, como los pavos reales, de cubrirlos y decirles: hijo, no quiero que te vistas así porque no le agrada a Dios. No me gustan las compañías que tienes porque no le agrada a Dios. No me gusta lo que estás haciendo porque no le agrada a Dios. Y es un decir, es un diario vivir cuando uno verdaderamente quiere consagrarse a Dios, y que el día de mañana nuestros hijos vean que estamos consagrados a Dios. No importa que te pongas ese vestido, hija, no importa. Vístete como tú quieras, es la juventud. No, eso no es. El día de mañana van a andar como quieran andar. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los responsables de no consagrarnos a Dios. Nosotros tuvimos la culpa de no consagrarnos a Dios. De que nuestro hijo, nuestra hija no quiera venir el día de mañana, nosotros somos los responsables. Pero si nunca miramos con visión en ti, mamá, nunca miramos con visión en ti, papá, ¿cómo quieres que yo esté dentro de la congregación? ¿Cómo es que quieres que yo me consagre a Dios si jamás miré que tú te consagraste a Dios? Muchos dicen: ¿cómo voy a sacrificar? ¿Cómo voy a sacrificar mi juventud en una iglesia? Muchas personas que también dicen: ¿usted cree que yo voy a estar manteniendo o matándome, trabajando para mantener al pastor, para que el pastor tenga una vida de lujos? Y yo siempre lo he dicho: no, qué bueno, y le doy gracias a Dios que aquí en esta iglesia, que a su pastor no le dan absolutamente nada. Qué bueno, hermanos, que el Señor hasta el día de hoy nos ha bendecido, nos ha prosperado para seguir agradándole a Dios. Y si el Señor nos tiene viviendo donde Él quiera tenernos viviendo, siempre le vamos a glorificar al Señor por lo que ya hizo en la cruz del Calvario, que me dio la salvación. Mi consagración es al Señor por lo que ya hizo en la cruz del Calvario, no por lo que el Señor me da o por lo que el Señor me va a dar en el futuro. Esa es la consagración que todo cristiano debe de tener hacia el Señor, que se consagre verdaderamente al Señor. Pero muchos dicen: ¿usted cree que sea justo que siempre? Ayer decía una hermana, ¿cree que le dicen los familiares: bueno, ¿qué es lo que haces tú tanto en la iglesia? ¿Qué es lo que haces tanto en el templo? ¿Usted cree que yo siempre voy a estar en el templo? ¿Siempre voy a estar metido en el templo? La iglesia primitiva dice en Hechos claramente que la iglesia permanecía cada venida o cada mes o cada 8 días, decía, permanecían día con día en el partimiento del pan, unánimes y en las oraciones, diariamente. Amén. Diariamente. A nosotros se nos hace pesado venir 3 días. Pesadísimo que se nos hace. Y pastorín, tráfico, si viera el tráfico, y vivimos aquí a la vuelta. No, hombre, pastor, no, hombre. No, y cuando venimos llegamos tarde. Muchos dicen: ¿usted cree que sea necesario que yo ayude al necesitado cuando él no trabaja? ¿Usted cree que yo entregue mi vida y sin gozar los placeres de este mundo? Y yo siempre digo: cuando estés ardiendo en el infierno también lo vas a disfrutar. Y así podemos dar miles de ejemplos, hermanos, en los que no nos gusta sacrificarnos por nada, y menos por Dios, alguien aquí no mirando. Es que eso es un mito, pastor. ¿Sabrá Dios quién escribió la Biblia? ¿Sabrá Dios quién son esos hombres que dice la Biblia? Esas son historias bonitas, pero hasta ahí. Nosotros nos muremos y terminó la vida. No, hermanos. La vida tiene un principio, tiene un fin, pero también la Biblia dice claramente que una persona que está en Cristo, su morada es por la eternidad. Amén. Su morada está en los cielos. Su morada no es temporal, sino su morada es por la eternidad, glorificando a nuestro Señor, dándole la gloria a nuestro Dios. Amén. Nosotros, hermanos, debemos aprender verdaderamente
Si queremos que Dios haga cosas en nuestra vida, uno como creyente, hermanos, necesita consagrarse a Dios, entregarte a Dios, presentarte a Dios. ¿Cuál es el significado de consagración? La palabra consagración, hermanos, no es una palabra que se utilice con frecuencia. Aún así, es posible que tengamos un concepto de lo que significa y un concepto erróneo. Ahorita yo les preguntaba qué era para ustedes consagración a Dios. Unos dijeron sus respuestas, pero muchos tenemos un concepto erróneo, porque muchos se están imaginando, hermanos, a la palabra consagración es cuando en la iglesia tradicional me llevaron padrinos y hicieron fiesta y esas cosas, y eso no es consagración. Muchos podemos decir, oh no, es que consagración es para los sacerdotes, es para los misioneros, es para los pastores que han decidido entregar su vida al servicio de Dios, que han aceptado el llamado de parte de Dios. Consagración a Dios, hermanos, es para todo creyente en Cristo. Amén. Es para aquellos cristianos, que no es también solamente para aquellos cristianos que poseen un conocimiento o un gran conocimiento, o para los que se consideran maduros. No, hermanos, la consagración a Dios es para usted y es para mí. Es para usted y es para mí. Es para usted y para el que está atrás de usted. Es para usted, jóvenes. Es como para el más anciano. Es para todo el mundo, que nos consagremos verdaderamente a Dios. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Efesios 1:4. Efesios 1:4. ¿Lo tenemos? Amén. No se ponga de pie, hermano, ya. Según dice la palabra del Señor, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, ¿delante de quién? De Dios. Señor Dios, nos va a desafiar nuevamente, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Sabemos, Señor, que tu palabra jamás vuelve vacía en esta noche, en esta tarde, Padre. Te pido, Señor, que seas tú hablando en nuestros corazones, Señor. Padre, tú sabes, Señor, cuánto me costó, cuánto me hablaste, Señor, en esta prédica, Padre. Así como me hablaste a mí, Señor, así como le hablaste a tu siervo, Señor. Te pido, Padre, que le hables a estos corazones, Señor. Que podamos salir de este lugar bendecidos, Padre. Que podamos salir de este lugar, Señor, consagrados a ti, Padre. Santificados a ti, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú haciendo tu obra, Señor. Que esta palabra, hasta donde llegue, Padre, caiga en buena tierra, Señor. Que dé fruto, Padre Santo. Te pido, Señor, por el que está quebrantado, por el que no puede más, Señor, y que quiere conocerte, Padre, que uses el medio que tengas que usar, Señor, pero que esta tu palabra, Señor, llegue hasta su corazón. Padre, en tus manos estamos, porque lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 8 predicaciones, hermanos, con esta de Efesios, y vamos en el versículo 4. Yo les había dicho de principio que el Señor me había dado 76 predicaciones. Ahora van 89 ya, que vamos a estar predicando solamente de Efesios. 4 versículos, y esta es la 8ª predicación de Efesios en 4 versículos. Yo le doy gloria a Dios, hermanos, por eso, porque yo no sé usted, pero estoy aprendiendo de lo que Dios quiere para mi persona. Pero el Señor también sabe lo que necesita su iglesia. ¿Cuántos de los que estamos presentes estamos verdaderamente consagrados a Dios? No le dé pena, hermano. Dice su palabra, por sus frutos los conoceréis.
Él nos escogió, dice el versículo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió para que usted, para que yo nos consagráramos a Él. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos 12:1. Después vamos a estar yendo más a ese versículo, pero dice la palabra del Señor en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes con lo que estás haciendo, iglesia. Ah, pastor, es que ya serví el año pasado, este año ya no va a servir. No te conformes, iglesia. Ah, es que ya le hablé a una persona de Cristo en este año. Gané una persona para Cristo, pastor. Estoy satisfecho. Hermano, no te conformes. Ah, no, es que ya limpié el año pasado el local, el templo, la iglesia. Ya para este año quiero llevármela más tranquilo. No te conformes con lo que estás haciendo. No te conformes con lo que ya creciste. Muchos de nosotros, hermanos, pensamos que somos maduros. Ah, ya me sé 10 versículos, 20 versículos. Es más, me sé ya todo Efesios, pastor. Ya crecía espiritualmente. Pablo decía: lo que he caminado, lo que he recorrido, volteo hacia atrás y lo tengo por basura. No te conformes, hermano, con lo que ya creciste. No te conformes con lo que ya sabes. No te conformes con lo que serviste este año. No te conformes porque ya le hablaste a una persona de Cristo. No te conformes con lo que ya ayudaste el día de ayer. No te conformes con lo que oraste y leíste el año pasado. No te conformes a este siglo. Transfórmate para la gloria de Cristo. Transfórmate para la gloria de Dios. Es lo que necesitamos nosotros como creyentes. Cada uno de nosotros, hermanos, no conformarnos a este mundo. Pasará esta tierra, será destruida, pero su palabra, lo que permanece para siempre, es la palabra de nuestro Señor. El Señor claramente lo dice en su palabra. ¿Saben qué? Va a pasar, pero mi palabra es la que permanece para siempre. Su palabra, hermanos, es la que podamos atesorar. Su palabra, hermanos, es la que debemos nosotros poner dentro de nuestro corazón, que haga eco en nuestro corazón, pero sobre todo, hermanos, que nosotros pongamos en práctica la palabra de nuestro Señor. Y la consagración a Dios, hermanos, negativamente es una separación de cada uno de nosotros, una separación que te apartes, que no seas tú, que te apartes de todo lo que te está robando el tiempo que para agradarle a nuestro Señor, que te apartes de todo lo que te quita el tiempo para servirle a tu Dios. Esa es una consagración a Dios. En 2 de Corintios 6, 16, 18 dice la palabra del Señor así. 2 de Corintios 6, 16 y 18. Lo tenemos. Lo tenemos. 2 de Corintios 6, 16, 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, fíjese bien, hermano, ponga atención. Porque vosotros sois el templo ¿de quién? De Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Wow. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos
Dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Apártate, dice el Señor. Salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, y entonces yo los recibiré y seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el pastor, dice el Señor Todopoderoso. Necesitamos negarnos, hermanos. Necesitamos que usted se niegue a usted y que Cristo habite en usted. Esto es lo importante, hermanos. Si usted no se niega a usted para que Cristo habite en usted, usted va a seguir en la carne. Y usted va a decir, pastor, ¿por qué es que me está sucediendo esto? ¿Por qué yo sigo diciendo malas palabras, pastor? Porque no te han negado. Pastor, ¿por qué es que a mí todavía me fascina lo del mundo? Porque no te han negado. ¿Por qué a mí me jala lo del mundo, pastor? ¿Por qué me encanta escuchar a la gente del mundo cuando dicen tantas barbaridades? Porque no te han negado. Una persona que se ha negado, hermano, dice, apártate, quítate del medio de ellos y no toquéis lo inmundo. La iglesia de Cristo, hermanos, necesita negarse. Yo como creyente cristiano necesito negarme a mí para que Cristo viva en mí, para yo poder reflejar a Cristo. Porque si yo no me niego a mí, entonces yo estoy representando a Jesús Flores y no estoy representando a Cristo. Pero una persona que se niega a sí mismo, que muere el hombre, y estoy hablando del hombre interior, hermano. Voy a seguir con la misma caricatura que tengo siempre, que siempre he tenido. Pero necesito negar lo interior para que Cristo empiece de adentro hacia afuera transformándome. Para que yo pueda reflejar a Cristo. Pero usted no se niega a usted mismo, hermano. Va a seguir representándose usted mismo. Va a seguir siendo el mismo mentiroso, el mismo ladrón, el mismo adúltero, el mismo borracho, el mismo sinvergüenza, porque no se ha negado a usted mismo. Pero si usted se negó y Cristo vive en usted, usted va a representar a Cristo. Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? ¿Qué te hicieron? El otro día escuchaba una plática, un testimonio de alguien que le dice, oye, es que ya voy a la iglesia. Oh, entonces ya no tomas, entonces ya no fumas, ya no fornicas, ya no adulteras. No, ya no, porque el que vive dentro de mí no le gusta eso. El que está dentro de mí no le agrada eso. Ah, pastor, entonces ¿por qué? Me decía hace un tiempo atrás unos hermanos, ¿por qué es que a mí me llama tanto la atención seguir escuchando música del mundo? Porque no te has negado a ti. A Cristo no le interesa esa música. A Cristo no le interesa esas amistades que tienes. A Cristo necesitamos negarnos. Necesitamos que usted se niegue a usted y que Cristo habite en usted. Señor, que yo mengüe y que usted crezca. Señor, que yo sea menos, pero que se vea a Cristo en mí, en mi interior, que yo pueda reflejar a Cristo. Eso es cuando dice, Señor, que yo mengüe, pero que tú crezcas, Señor. Que yo día a día me haga más pequeño y que tú vayas creciendo en mí, Señor. Para poder representarte, para poder reflejarte, que yo día a día me vaya negando más y más, pero que se vea más a Cristo en mi persona, Señor. Necesitamos negarnos, porque si no nos negamos, seguimos siendo lo mismo que hemos sido. Por eso cuando dice que la salvación no se pierde, hermanos, la salvación no se pierde, porque una persona que verdaderamente aceptó a Cristo y se arrepintió de sus malos pecados, quiere reflejar
a Cristo. Ah, es que se fue al mundo. Es que nunca salió del mundo. Siguió perteneciendo en el mundo. Entonces la salvación se pierde. No se pierde la salvación, porque una persona que verdaderamente se ha negado, ha muerto a sí mismo y vive Cristo en él, jamás regresa al mundo. Nosotros necesitamos negarnos a nosotros mismos. Que el nombre del Señor sea enaltecido. Hoy el mundo, hermanos, los que nos decimos cristianos, queremos crecer. Fíjese bien, escúchelo bien. Nosotros los que nos decimos que somos cristianos, queremos crecer. Queremos que el mundo nos reconozca. Queremos que el mundo nos vea. Que yo soy con el título de pastor, que soy con el título de diácono, que soy con el título, y entre más grande el título, hermanos, es mejor. Ah, no, es que yo soy el apóstol. Ah, no, es que yo soy el profeta. Hermanos, ¿estás representando a Cristo o te estás representando a ti? Dígame lo que dice la palabra del Señor. Y ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salí del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo hasta entonces, cuando salgas del medio de ellos, yo los recibiré. Y serán para mí mis hijos y mis hijas, y yo seré su padre, dice el Señor Todopoderoso. Cuando te niegues, cuando ya no viva más tu viejo interior, tu viejo hombre, entonces Él va a ser nuestro Padre. Nosotros, hermanos, Pablo, escúchelo bien, esos predicadores que dicen que el apóstol, que el profeta, Pablo decía: yo siervo, esclavo, que no merezco ni siquiera ser llamado apóstol. Pablo, yo no merezco ni ser llamado apóstol, el más pequeño de todos. Pero yo soy un siervo, yo soy un esclavo de Jesucristo. Pablo menguaba, hermanos, para que Cristo creciera en él, para que Cristo fuera reconocido. Pero hoy en día queremos nosotros sobresalir. Es que yo soy el pastor, el predicador, tengo doctorado, tengo esto. Hermanos, que Cristo se vea en nosotros, no que nosotros queramos crecer antes que Cristo. Pero no creemos, hermano, muchos de nosotros nos creemos más inteligentes que Dios, porque lo queremos o necesitamos a Dios solamente en las pruebas. Que Él sea nuestro Padre, que Él sea nuestro sostén, que Él sea el que nos ayude, que Él sea el que tome el control de todo lo que estamos pasando. Pero cuando estamos bien, cuando usted tiene trabajo, ahorita escuchaba las peticiones de oración, y yo decía: ¿por qué, Señor, esperar para cuando todo está mal? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no te buscamos cuando tenemos trabajo? ¿Por qué no te buscamos, Señor, cuando nuestros hijos están en sujeción? ¿Por qué no te buscamos, Señor, cuando nuestro matrimonio está bien? ¿Por qué no te buscamos, Señor, para poder agradarte y consagrarnos verdaderamente a ti, Señor? ¿Por qué esperar hasta el día que ya no podemos salir del medio de la situación, del medio de la aflicción, del medio del problema en el que nos encontramos? Ahora por mi iglesia necesitamos oración. Hermano, ¿por qué esperó hasta el final? ¿Por qué no empezó a consagrarse a Dios desde el día que lo conoció? ¿Por qué esperar? ¿Por qué no empezamos nosotros a consagrarnos a Dios? Necesitamos a Dios en nuestra vida. Pero cuando todo marcha bien, cuando tenemos cuenta en el banco con varios ceros, nos olvidamos de Dios. Cuando tenemos trabajo, cuando no peleamos con la esposa. Miren, hermanos, muchos de los problemas en los matrimonios vienen por el dinero. Muchos problemas.
Si las cuentas están bien, si la esposa tiene la tarjeta y no le importa, feliz. Se fue con los amigos, que se vaya, me dejó la tarjeta. Y felices. Que llegó a las 12, 1 de la mañana. No importa, yo me fui todo el día al mall con mis amigas. Y no buscamos a Dios. Pero cuando está mal, cuando el esposo pierde el trabajo, tú ni mantenerme puedes. Tú y empiezan los problemas. ¿Saben por qué? Porque ese matrimonio jamás lo hemos consagrado a Dios. Jamás lo hemos consagrado a Dios ese matrimonio. ¿Sabes qué? Mujer, ¿sabes qué, hombre? Vamos a agarrarnos de la mano de Dios y consagrarnos a Dios. Que Él haga su voluntad. Y vamos a estar viendo eso más adelantito. Y perdón que me voy a retrasar un poco, hermano. Nosotros, hermanos, necesitamos olvidarnos. Nosotros necesitamos alejarnos de lo que nos está robando el tiempo para consagrarnos a Dios. Para que Él pueda vivir en nosotros, ¿qué necesitamos hacer, iglesia? Para consagrarnos a Él, para que tengamos una consagración solamente a Dios. Separarnos del mundo, separarnos de las tinieblas, porque dice su palabra, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Separarnos, escúchelo bien, hermano, separarnos de lo que nos está alejando de Dios. Si una persona te está alejando de Dios, aléjate. Aléjate. Si tú no te puedes consagrar a Dios por una persona, aléjate. Es lo que dice la palabra del Señor. Si el Señor no se está glorificando con lo que tú estás haciendo, dice, salí del medio de ellos. Porque hasta entonces, cuando tú salgas, yo voy a ser tu padre y tú vas a ser mi hijo. Si tu trabajo te está robando o te está alejando de Dios, sepárate. Sepárate de lo que nos quita la mirada de Dios. Sepárate de los que nos roba el tiempo de Dios. Miren, hermano, si no le va a gustar lo que voy a decir, reclámele a Dios. Si tu trabajo te está robando la comunión con Dios, deja ese trabajo. Es mejor estar bien con Dios que con el mundo. Si una persona le está robando el tiempo que le pertenece a Dios, decida a quién servir. Josué 24:15 dice la palabra del Señor así. Josué 24:15. Me voy a ir más rápido, hermanos. Me falta muchísimo. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvían vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? Decide, hermano, si se consagra para Dios o si sigue adorando el mundo, o si sigue usted adorando lo que le está robando el tiempo a Dios. Usted, hermano, debe de decidir a quién va a servir, porque el Señor lo escogió, hermano, para que usted se consagre a Él, para que usted le sirva solamente a Él. ¿Qué es la consagración a Dios, hermano? Positivamente. Ya miramos la negativamente. Pero ¿qué es consagrarse a Dios? Positivamente. Positivamente, hermanos, es colocarse a disposición de Dios. Romanos 6:13 dice la palabra del Señor así. Vaya, Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Lo vuelvo a leer. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentáis vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto que voy a decir, hermanos, a muchos no nos va a gustar, pero es la palabra de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a aceptar la voluntad de Dios y estar a la disposición de Dios? Dispuestos cuando el Señor te diga ve y que vayas. Dispuestos para cuando el Señor te diga escucha y escuches. Dispuestos para cuando el Señor te diga calla y calles. Dispuestos para cuando el Señor te diga predica y prediques. Dispuestos para cuando el Señor te diga levántate y que te levantes. Muchos no queremos eso, hermanos. Ayer le decía a un hermano, ¿sabes qué, hermano? He aprendido a aceptar mis errores y el Señor me ha enseñado a través de esos errores, a través de ellos. El Señor necesita, hermanos, siervos que estén dispuestos a hacer lo que Él quiere. Que hagamos, hermanos, no lo que tú quieres hacer, no si te gusta, no si tienes tiempo, no si quieres, no si estás cansado, no si estás dispuesto. El Señor necesita siervos que estén dispuestos a tiempo y fuera de tiempo, que estén disponibles 24 horas del día, que estén disponibles para cuando el Señor nos necesite, no para cuando yo tenga tiempo. Fíjese, hermano, hay unos muchachos que trabajan en la insolación. Yo trabajo en la insolación. Estos muchachos trabajan para él, para todos, para varias compañías, para varios grupos. Les hablé el otro día y le digo, oye, necesito que me echen la mano. Necesito que me ayuden a hacer un trabajo. ¿Cuándo? ¿Para tal fecha? No, estoy ocupado. ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? Pero si yo les digo a los trabajadores que yo tengo, oye, necesito que vayas a servir, ellos están dispuestos para ir a hacerlo. El Señor no necesita a los otros. El Señor necesita al que está dispuesto para hacerlo. Al que está dispuesto que diga, aquí estoy yo, Señor. Estoy a tu disposición, Señor. A la hora que tú me mandes. No a la hora que yo quiera. No, es que hoy estoy cansado, Señor. Es que no sé, es que no conozco. Y ponemos millones de pretextos. ¿Por qué no mandas a alguien, Señor? A otro que sabe más que yo. Si el Señor te está hablando a ti, quiere que tú vayas. El Señor quiere que tú estés dispuesto para cuando el Señor te dice, ve, vayas. El Señor quiere que estés dispuesto para cuando el Señor te hable y te diga, como Samuel, aquí estoy, Señor. Al principio Samuel no entendía cuando el Señor le llamaba. Elí le dice, ¿sabes qué? La tercera vez cuando escuches nuevamente la voz, le dices que lo escuchas. Es cuando Samuel entendió. Hermanos, necesitamos entender lo que el Señor quiere para nosotros. No lo que nosotros queremos para el Señor, sino lo que el Señor quiere para nosotros. Nosotros debemos de consagrarnos, hermanos, a Él. No a tu persona, no a tu patrón, no a tus necesidades. Es que tengo que trabajar, pastor. No, es que no está mi esposa y no puedo irme sin mi esposa. No, es que está mi esposo, no está mi esposo y no, yo no puedo salir si no le aviso a mi esposo. No, y ponemos así, hermano. Nosotros debemos de poner primero a Dios y no a nuestras necesidades. Que nosotros estemos disponibles para Dios. Hebreos 10:7. Hebreos 10:7. Ya voy a ir terminando, hermano. Lo voy a recortar lo más que pueda. Hebreos 10:7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito en mí. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí. ¿Quién viene así al Señor, hermanos, para hacer su voluntad? ¿Quién está dispuesto a sacrificar su vida para hacer la voluntad de Dios? ¿Quién tiene el rollo escrito en su vida? ¿Quién tiene su palabra
en su corazón para hacer la voluntad. Necesitamos hacerla, hermanos. Siempre lo he dicho, hermanos, qué mejor ejemplo que Cristo. Qué mejor ejemplo que Cristo. Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino para enseñarnos que Él estuvo aquí, que vino para hacer la voluntad del Padre. Con mayor razón nosotros que somos pecadores, que no merecíamos el perdón, pero nos perdonó por su misericordia y por su gracia. Su gracia fue derramada sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, consagrándonos, santificándonos a Él, para darle la gloria a Él. La santificación, hermanos, es estar o es entregarse al Señor para el servicio. Esa es la santificación, la consagración. Entregarte al Señor para el servicio. Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, para servirle a Dios. ¿Cuántos en verdad se han consagrado para servirle a Dios? Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La santificación, la consagración, hermanos, es estar pronto para cargar la cruz. Y eso es lo que no nos gusta a muchos de nosotros. Lucas 9:23 dice la palabra del Señor así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermano, hermana, ya voy terminando. ¿Quieres consagrarte a Dios? ¿Quieres santificarte a Dios? Niégate a sí mismo. Ya no eres Pancho Pistolas, tampoco eres Doña Lencha, que andabas de chisme en chisme tratando de quedar bien con alguien, levantando falsos. Ahora niégate y eres Doña Lencha. Toma tu cruz y sírvele a Dios. Ya no eres Pancho o Ponchito o Panchote o como quieras. Eres el hermano Francisco. Te has negado y has tomado la cruz y le das la gloria a Dios. Que los amigos digan: Pancho, vamos a tomar, vamos a hacer esto. Tome su cruz y decídase, santifíquese para Dios. Tenemos muchas razones, hermanos, para nuestra consagración a Dios. Una, porque Él tiene el derecho sobre nosotros, porque Él nos compró. Y nos compró con precio de sangre. Otra, porque Él nos escogió. Otra, porque Él nos llamó. ¿Para qué? Para que nosotros nos santifiquemos y nos consagremos a Él. ¿Cómo debemos de consagrarnos a Dios? Con este versículo termino. Josué 24, 15 al 17. El sexto libro de la Biblia, hermano. Sexto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros, ¿qué? Porque Jehová nuestro Dios, Él es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Hermano, hermana, yo no sé cómo le vas a responder el día de hoy a Dios.
Yo no sé cómo le vas a responder. Si te quieres verdaderamente santificar, si quieres verdaderamente consagrarte a Él. Él te escogió con un propósito. Y el propósito es que te santifiques. El propósito es que te consagres. Si quieres volver a los dioses que estabas sirviendo, dijeron los israelitas, que tal cosa no acontezca. Porque el Dios que sirvemos es el que nos ayudó. El Dios que sirvemos es el que nos sacó. Hermano, hermana, si quieres que Dios te saque del medio de ese hoyo en el que te encuentras, o en el que estás, o en el que estás pasando, si quieres que Dios te quite ese cansancio por el cual vienes caminando, hoy es el día que te consagres a Dios, que te santifiques a Dios. Vamos a orar, iglesia. Señor Dios mío, Padre Celestial, te